Hola, soy alumno del Instituto Universitario del Estado de México. Abordaremos la unidad 1, que se llama Elementos Geográficos del Estado Mexicano, elaborado por Luis Jesús Gómez Tinoco. El ejecutivo de docencia es el licenciado Pedro Andrés Méndez Ávila, en la materia de Derecho Constitucional, Grupo 503, tercer cuatrimestre, mayo 2020. Estos son los temas que se van a abordar de la unidad 1. El primer tema se llama el territorio en sentido estricto. El territorio es un elemento que conforma al Estado, que delimita de donde abarca el poder público del Estado y la aplicación de sus leyes. Se puede entender como el espacio que está debidamente delimitado en el cual un Estado puede legalmente ejercer su poder. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 27, 42, 43, 44 y 48 de la Constitución Política. El siguiente tema se llama elementos acuáticos internos del Estado mexicano, que son tres, que es el río, la laguna y las aguas interiores. El río. El término río proviene del latín rius. Se trata de una corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Cuando un río desemboca en otro, se le conoce como afluente. La laguna, del latín lacuna, es la noción de laguna que se refiere al depósito natural de agua, que puede tener diferentes dimensiones y formarse a partir de la desembocadura de un arroyo o río o, en su defecto, en periodos de inundación por el desborde de uno de ellos y el posterior estancamiento de las aguas. Las aguas interiores se denomina aquellas que están situadas, según el derecho del mar, hacia el interior de la línea de base del mar territorial y, por consecuencia, acogidas a la jurisdicción del Estado ribereño que las posee. El límite exterior de las aguas interiores coincide con el interior del mar territorial. Su fundamento se encuentra en el artículo 27 constitucional, que nos habla sobre las facultades de la nación atendiendo a la propiedad de todos los recursos naturales que existen en nuestro país. En su párrafo primero nos dice que tanto la primera como las aguas que comprenden el territorio nacional son propiedad de la nación en un principio y que es el Estado quien tiene la facultad de transmitir el dominio a particulares. De esta forma nace la propiedad privada. Pasaremos al siguiente tema. El siguiente tema se llama elementos marítimos del Estado mexicano, que son seis. Son seis elementos. Su fundamento se encuentra en el artículo 48 de la Constitución, que establece la Constitución establece la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de territorio insular. El primero se trata de la plataforma continental, que se trata de aquella superficie situada bajo el mar y ubicada cerca de la costa, que se extiende desde el litoral hasta aquellas profundidades que no superan los 200 metros. El siguiente son las islas. Una isla es una zona de masa terrestre estable, más o menos extensa, rodeada completamente por una masa de agua, toda su superficie tomada a la misma altura sobre el nivel del mar. Está sometida a un clima similar. Existen islas en los ríos, lagos, mares y océanos. El siguiente es el mar territorial, que es una zona adyacente a las costas, fuera del territorio y aguas interiores, donde se extiende la soberanía de un estado sobre el mar, su espacio aéreo, como de su lecho y subsuelo submarino. Se mide desde la línea de baja marea o líneas de base recta hasta 12 millas marinas. Los arrecifes. Un arrecife de coral o arrecife coralino es una estructura subacuática hecha del carbonato de calcio secretado por corales. Es un tipo de arrecife biótico formado por colonias de corales pétreos que generalmente viven en aguas marinas que contienen pocos nutrientes. Un callo, en términos de origen antillano, es una pequeña isla con una playa de baja profundidad formada en la superficie de un arrecife de coral. Un zócalo submarino es el perímetro extendido de cada continente, que queda cubierto durante los periodos interglaciares como la época
actual por mares relativamente pocos profundos y golfos. El siguiente tema se llama regulación constitucional de la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es una zona situada más allá del territorio y mar territorial y adyacente. Su anchura no se extenderá más allá de 200 millas náuticas, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en la que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de la exploración y explotación de todos los recursos existentes y jurisdicción con respecto a la instalación y utilización de estructuras hechas por el hombre y expediciones de investigación. El presidente Echeverría inició y envió el proyecto de adición constitucional, así como la iniciativa de la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 27, relativo a la zona exclusiva. El siguiente tema se llama Concepto y Origen Latinoamericano, que nació en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El concepto de las 200 millas fue una aportación Latinoamérica al control de los mares que se tiene como base la plataforma marítima de 200 millas náuticas de distancia desde la costa. Los países que influyeron en esto son Chile, Ecuador y Perú. Los límites efectivos. En el caso mexicano podemos decir que nuestra zona exclusiva es la franja de mar adyacente al mar territorial, que se extiende hasta 370.4 kilómetros, que son 200 millas náuticas, mar adentro contados desde la línea costal continental e insular. Es la franja de dominio marítima sobre la cual un Estado tiene jurisdicción para regular las diversas actividades económicas derivadas de la explotación de recursos naturales que son llevadas a cabo sobre jurisdicción. En su zona económica exclusiva, México tiene los mismos derechos que en su mar territorial, pero permite la libre circulación de embarcaciones extranjeras y la instalación de diversas vías, por ejemplo, los oleoductos marinos o diversos tipos de cableado. La previsión constitucional respecto a la superposición de las zonas económicas de otro Estado dice que la nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, en aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas de otros estados. La delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos estados u otros. La formación histórica de los estados de la Unión nos dice que las partes que la integran son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el estado del Valle de México, con los límites y extensiones que le asigne el Congreso General. La resolución de conflictos de límites entre los estados nos dice que carecen de exactitud. No es de extrañar que con frecuencia se susciten dificultades entre los estados respecto a sus límites. Para resolverlas, la Constitución establece dos procedimientos distintos ante dos autoridades también diferentes, según que haya o no arreglo amistoso entre los estados. El artículo 46 es el que se hace cargo, en general, de la posibilidad de que se presenten tales problemas y por ello ordena que los estados que tuviesen pendientes cuestiones de límites las arreglaran o solucionaran en los términos que establece esta Constitución. El artículo 46 dice que las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento,
por convenios amistosos sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. En el siguiente tema es acerca de la resolución amistosa y la resolución por controversia. La resolución amistosa dice que es el acuerdo de voluntades entre municipios del Estado de México para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales que se celebran en el seno de la Comisión de Límites del Gobierno del Estado de México. El primer medio para arreglar las cuestiones de límites consiste en un convenio amistoso entre los estados que las tienen, para cuya validez se necesita la aprobación del Congreso de la Unión. La facultad de los estados para celebrar el convenio en las referidas condiciones está consignada en el artículo 116. La forma más usada para llevar a cabo los convenios sobre límites es el arbitraje, gracias al cual un tercero imparcial y apto puede definir la situación de los límites en vista de las pruebas y alegaciones de las partes. Es claro que el compromiso arbitral, por ser un convenio que por sí solo no llena el requisito constitucional de la aprobación del Congreso, está viciado de nulidad. Por la misma razón lo está el laudo del árbitro, de suerte que si alguno de los estados se rehusara a cumplirlo, no sería exigible, así constará en escritura pública y hubieran intervenido en la celebración todos los poderes de los estados, pero si ni el compromiso ni el laudo son por sí mismos válidos. El laudo adquiere empero plena eficacia cuando, aceptado voluntariamente por las partes, es aprobado por el Congreso. El laudo se convierte de esta suerte en el convenio de los estados, sancionado por el Congreso, que prevé y admite la Constitución, y el arbitraje no fue por ello sino el medio práctico de llegar al convenio. En la resolución por controversia, dice en el primer punto que los antecedentes de la controversia constitucional se remontan a la etapa del México independiente. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 se estableció que la Corte Suprema de Justicia podía conocer de las diferencias entre dos estados de la Federación. En el punto 2 dice que a falta de convenio amistoso entre los estados o entre los estados de la Federación, con motivos de límites, las dificultades deben resolverse en la vía judicial, para lo que tiene competencia en única instancia la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el artículo 105. Se trata entonces de un juicio ordinario ante la Corte, el cual concluye con una sentencia. En el punto 3 nos dice que la máxima autoridad para resolver conflictos políticos en México es la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción sexta constitucional. En el artículo 4, en el punto 4 nos dice que en la controversia constitucional participan 4 partes: el actor o demandante, demandado o demandados, el tercero o terceros interesados y el Procurador General de la República. Tendrá el carácter de parte actora la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, y de parte demandada las entidades, poderes u órganos que hubieran emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto concreto que es objeto de la controversia. Bueno, este es el tema final de esta unidad 1. Espero que esta información les haya sido útil y de gran importancia. Espero que les haya gustado. Gracias.